conociendo la suprema voluntad de Dios. Aleluya, bendito Dios. Jeremías 9:23. Unísono todos juntos y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Quién dijo? Dice Jehová de los ejércitos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, bendito Dios, aleluya, en el cual yo me presento delante de ti, Señor Dios santo y poderoso. Gracias, Padre mío. Yo te pido que uses, Señor, Señor Dios mío, que me des las palabras, Señor, para recordar, Dios mío, este estudio de tu palabra, para que podamos, Señor, alimentarnos y así crecer, Señor, más y más en nuestras vidas, Padre. Haznos corazones receptivos, Padre. Haznos tierra buena, Señor. Haznos tierra fértil y que podamos, Señor, cada día, Señor amado, hacer tu voluntad. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, queridos hermanos, aleluya. Y traigo esta palabra, bendito Dios, una palabra santa, pura, porque Dios, la voluntad de Dios, ahorita yo le dije que vamos a estar hablando sobre la suprema voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la podemos ver en diferentes perspectivas en la Biblia. La voluntad de Dios, mientras la pastora recogía o oraba por las ofrendas o estaba aquí, daba la palabra, decía: Dios quiere prosperar. ¿Quién quiere ser prosperado el otro año? Amén. Así decía la pastora, ¿verdad? Entonces hay muchas perspectivas de la voluntad de Dios. Y sí, Dios quiere prosperarnos, y sí, Dios quiere que tengamos riquezas, y sí, Dios quiere que tengamos salud, y sí, pero hay algo que nosotros tenemos que conocer: a nuestro Dios todopoderoso, que Él tiene su suprema voluntad. Amén. La voluntad del Padre para con nosotros, bendito Dios, es que nosotros seamos un pueblo santo. ¿Qué dije? Es que nosotros seamos un pueblo santo, y de eso voy a estar hablando en esta noche, bendito Dios. Y cuando decimos, y cuando este versículo de la Biblia dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Mire, yo aquí, el Señor me dijo: no te alabes por los colochitos que te he dado. O sea, no te alabes por el talento que puedas tener o el carro que puedas tener. No te alabes de esas cosas. Usted quizás tiene la esposa más bonita de esta tierra. No se alabe de eso. Gloria a Dios, aleluya. Quizás usted tenga el esposo más guapo del mundo. No se alabe de eso. Amén, hermana Marta. Sino que dice la palabra del Señor: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué, hermanos? En entenderme. Están conmigo, ¿verdad? En entenderme y... ¿Cuántos le conocen al Señor aquí? Amén, gloria a Dios. Yo les pido a los hermanitos que no sé si se pueden venir. Les puedo pedir un favor. Yo nunca ando haciendo esos favores, pero si me pueden regalar agua, una botellita de agua, porque tengo un poco bien reseca la garganta. Bendito Dios, aleluya. Alábese en esto el que tenga que alabarse, en el que entiende y conoce mi palabra. Y mire, el libro de Jeremías que estamos leyendo nos habla de la importancia de este deber. Gracias, mamita linda. Nos habla de la importancia del deber de nosotros de conocer a Dios. ¿Cuántos ya le conocieron al Señor? Levanten la mano todos los que ya aceptaron a Cristo. Los que en una campaña, en un lugar, bajen la mano. Levanten la mano los que nunca han aceptado a Cristo en su corazón. Es muy importante. Qué bueno. Gracias por su honestidad. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que debe de alabarse el hombre en conocer
a Dios, aleluya, en conocerlo. Entonces, en el libro de Jeremías, para todos mis amiguitos que están aquí por primera vez, nos habla de la importancia de nuestro deber de conocer a Dios, amén. Y nos da también la Biblia advertencias y ejemplos de lo que sucede cuando no conocemos a Dios o al descuidarnos como cristianos de no conocer a Dios. Porque dice la palabra del Señor que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento, adquirirlo, adquiere sabiduría sobre todas tus posiciones. Adquiere, dice la Biblia, amén. ¿Cuántos han leído eso? Adquiere, porque nosotros los seres humanos, si somos sabios, no nos vamos a ir a caer a un barranco, amén, aleluya. Si somos sabios, nos vamos a salvar de ese infierno donde van todos cayendo cada día. Así es que mire, el Señor quiere que todos los que están aquí escuchándome puedan conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Y Dios nos da ejemplos y nos da el ejemplo más grande, que es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siempre para nosotros será un ejemplo para en todos los aspectos. ¿Por qué? De cómo podemos llegar a ser súper bendecidos y estar cerca de Dios, pero también de igual manera a cómo podemos caer en la ruina y en la total destrucción de nuestras vidas. Entonces esto lleva dos connotaciones. El pueblo de Israel nos está aquí, Dios nos habla a nuestra vida, bendito Dios, y nos da ejemplo. Entonces en lo que yo estoy hablando, busque Jeremías capítulo 2. Busque Jeremías capítulo 2, porque ¿qué es lo que sucede? Que Dios sacó a Israel de Egipto como te sacó a ti y a mí del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todos aquí andábamos perdidos, ¿verdad? En pensamientos deshonestos, en actos deshonestos, en esclavitud del pecado, de igual manera que el pueblo de Israel. Entonces Dios vio la necesidad de sacar a este pueblo y lo sacó con mano poderosa. Y ya sabemos todos los que hemos escuchado la palabra del Señor, cómo Dios sacó a Israel de esa esclavitud, cómo Dios abrió el mar para ellos, cómo Dios, ¿qué es lo que ha hecho Dios en ti? ¿Cómo te sacó del mundo? Pero yo estaba meditando, fíjense, le doy gracias a Dios y me voy a gloriar en esto porque aquí me lo dice. Ya leí la Biblia, ya leí una vez nomás toda la Biblia, y ahorita volví a comenzar, voy por Éxodo, pero la estoy leyendo en inglés. Entonces yo dije, Señor, la quiero leer en inglés, aunque mi inglés es bien pateado, pero yo dije, Señor, yo sé que algo voy a encontrar y también voy a aprender a hablar inglés, amén. Entonces me puse a leer la palabra del Señor, y cuando la leo en inglés, wow, entonces me meto y recuerdo cuando la pastora, el Señor le dio a ella, y yo ya lo había tomado de esa manera, que la palabra del Señor es viva, amén, es eficaz, y cuando tú te metes a estudiar, ya te imaginas las paredes del agua ahí, ¿verdad? Y todo el pueblo pasando en ese mar seco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han imaginado eso? Amén. Pero fíjense que yo lo que estaba notando en esto es que lo que me fijé es que muchos no vieron que pasaron el mar. Porque allá cuando llegaron al otro lugar se empezaron a quejar. Porque como cuando Dios los sacó era de noche. Entonces todos los que ponen atención a lo que está pasando se dieron cuenta que algo extraordinario estaba sucediendo. Pero muchos que venían ahí acordándose y peleando ni siquiera vieron que estaban pasando el mar, que estaban atravesando el mar. Es necesario que nosotros, que Dios nos ha sacado del mundo, que cada día podamos ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén. Recordar, ver todas esas maravillas. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa y lo guió, mire, a través del desierto. La palabra, cuando yo me pongo a estudiar, la dice: por desiertos te guié, por donde habían chacales, por donde habían serpientes, pero yo estaba ahí contigo, yo te llevé de la mano. Y el Señor ahí les dio de comer, les dio de beber, nos dio igual que nosotros, amén, aleluya. Cuando nos sacó del mundo, empezamos a pasar por un desierto hasta que llegamos a la tierra prometida, ¿verdad? A esa seguridad, a esa sustancia que tenemos en el Señor, bendito Dios. Y el pueblo de Israel así lo llevó el Señor hasta introducirlo en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió. ¿Qué pasó con Israel? Y es que se olvidaron de Dios y dejaron, escúcheme, de servirle. ¿Dejaron de qué?
Y es muy importante porque estos últimos domingos y el pastor ha estado haciendo hincapié sobre el servicio, amén. Y sobre incluso a mí, a todos nos da un poco de, ay, me voy a descansar un rato, ¿verdad? Ay, no, que hagan otros, lo que hagan otros mejor que sigan otros, y no. Y estaba meditando en la palabra poderosa de la pastora que el Señor dio a través de la pastora. Y sabe, es un privilegio servirle a Dios, amén. Y nosotros no podemos dejar de servirle a Dios. Nunca debemos dejar de servirle a Dios. No, no lo haga. No lo haga, porque eso le va a traer destrucción a su vida. Entonces, ¿ya buscaron Jeremías capítulo 2? Ajá, ya lo tienen. Entonces, vamos a ir a Jeremías capítulo 2. Y lo que yo quiero que nosotros comprendamos, que el pueblo de Israel entró en un estado de ya no seguir buscando al Señor, indagando de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y qué es lo que va a hacer. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que estar todos los días. Por eso es que el Señor Jesús nos dejó una oración. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Si no estuviera esa oración, nosotros estuviéramos repitiendo a saber qué cosas. Amén. Y nos dejó el Señor el modelo y comienza el Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase. Ajá, y nos tenemos que detener ahí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues, ¿y qué es la voluntad de Dios? Entonces, cada cosa que nosotros estamos hablando y leyendo, tenemos que indagar qué es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que pasa y sucede es que cuando pensamos en hacer la voluntad de Dios, ahí ya como que ya no nos gusta, porque sabemos que muchas veces la voluntad de Dios va a ir en contra de la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Y nos gusta a nosotros hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Pero miren, vamos a leer el capítulo 2 para que entremos en la palabra. Y dice así, miren: los que dejan de servir al Señor, a esto se le llama apostasía. Dice, todos, si tienen ahí, ¿verdad? Para que lo leamos todos que estamos ahí, ¿sí? Perdón que no traje mis lentes. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, allá en la tierra donde no sembrabas. Y dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad le ha hallado usted el Señor en este año para que no quiera servir al Señor? ¿Qué nos hizo Dios a nosotros? O sea, una pregunta esa pregunta me la hago yo a mí, ¿verdad? Usted no diga: esta hermana, yo me la estoy haciendo a mí. Cuando yo digo: ay, me voy a sentar, ay, que quiero un break. ¿Qué maldad has visto en el Señor? ¿Que no has visto todo lo que te ha dado el Señor? ¿Que no estás viendo que estás viva, estás respirando? ¿Qué es lo que hallaste en mí para que quieras sentarte y no servirme? Entonces mira, dice, ¿dónde estábamos? Y así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidades y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieseis sus frutos y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. No se me vaya a aburrir, ¿ok? No se me aburra. Siga leyendo, ¿ok? Dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley.
Ay, mire, no me conocieron y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos peleitearé. Aleluya. Bendito Dios. Porque amén, aleluya. Amén, bendito Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo, el 13, ¿verdad? Vamos por ahí. Porque el 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. 13, leámoslo fuerte. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Sin morador. Ok. Aleluya, bendito Dios. Aquí creo que nos hemos saltado un versículo, pero dice el Señor que ellos dijeron, no serviremos a Jehová. Si alguien lo puede encontrar ahí, porque mis ojos ahorita se me cruza la mirada. Gloria a Dios, porque lo importante aquí es que entendamos que Israel es nuestro ejemplo más grande para que podamos ver de que o cómo nos puede ir en gran bendición o cómo también nos puede ir a la ruina. Porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, cuando empezamos a ir tras otras cosas, cuando empezamos a bajar nuestra vida espiritual y empezamos a entrar a ese estado, entonces viene la ruina, entonces viene el Señor, bendito Dios. Y aunque esto que estamos en el 20, ¿qué dice? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo callado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Bueno, eso es una palabra fuerte, ¿no? Para el pueblo de Israel. Pero es una palabra fuerte porque todo lo que está en la Biblia está escrito por una razón. Y yo no puedo andar arrancando las páginas, ¿verdad?, de la Biblia. Porque nosotros tenemos que estar, hermanos, bendito Dios, sabedores de cuál sea la suprema voluntad de Dios. Bendito Dios, amén. Porque como ya les dije, Dios tenía un plan maravilloso y es restaurar todas las cosas a su estado original. El estado tuyo, el estado mío. ¿Por qué? Porque el pecado vino y hizo separación de nosotros con Dios. Amén. Entonces Él tenía que buscar, Él se hizo propicio, Él se hizo un plan para nosotros, para sacarnos, para darnos su voluntad, para darnos su amor, para darnos todo, para que nosotros confiásemos en Él y le conociésemos. Entonces, algo tan grande que yo quiero decirles es que Dios, la suprema voluntad de Dios es que nosotros seamos un pueblo santo para el Señor. Amén. Porque dice la palabra del Señor, y si alguien me la puede buscar, porque se me han cruzado los ojos ahorita aquí. Dice, los que tienen aplicación ahí, escriba así, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así escriba, Lupita, que es bien lista. Porque mire, volvemos otra vez a Jeremías capítulo 9 y el versículo, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿A dónde vio la misericordia? ¿A dónde nosotros hemos visto la misericordia? En la cruz del Calvario, amén.
Amén. Allá en la cruz del Calvario se pagó un precio fuerte para nosotros. El pueblo de Israel lo vio, lo sacó de Egipto. Dios lo sacó de Egipto. Y entonces cuando Dios hace estas cosas en nosotros, quiere que su pueblo, entonces cuando aceptamos a Cristo y cuando aceptamos el amor de Dios, que es la misericordia, entonces entramos a un juicio. Y el juicio quiere decir que es la capacidad de entender lo bueno del mal. Amén. Entonces el juicio, entramos en ese estado porque Dios lo que hace, se recuerdan los estudiantes aquí, lo que hace el Señor en la cruz del Calvario es restaurarnos, es regenerarnos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver si los que se acuerdan, en la cruz, las verdades de la cruz, ¿cuáles son las cosas? Santificarnos era la última, ¿verdad? Justificarnos, restaurarnos, o usted piensa reconciliarnos. Entonces Dios ya hizo una obra en nosotros. Y la obra de Dios nosotros estamos en construcción. Dígale al que está a la par que usted es una obra en construcción. Porque Dios no lo sacó de Egipto para dejarlo así como está, con sus malas palabras, con sus pecados ahí. No, lo sacó para después venirlo, que usted acepte la misericordia de Dios y entre al juicio, que es entender que alejándonos del pecado es como agradamos a Dios. Amén. Alejándonos del pecado, odiando todo lo que Dios odia. Amén, aleluya. Y después entramos a lo que es la justicia. La justicia es la manera de vivir de nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la obra de Dios en nosotros es una obra que se posiciona, nos posiciona, es posicional, es progresiva y dice la palabra de Dios que Él nos va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, nos va perfeccionando. Amén. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos quedemos tal y como estamos. Cuando dicen amén, Dios quiere que nosotros vayamos avanzando. ¿Y cómo va a suceder esto? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y aunque tengamos dificultades para entender la voluntad de Dios, porque no nos gusta, porque estos temas que le estoy hablando ahorita no son famosos ahorita en este momento, en la tierra, en las iglesias. La iglesia quiere escuchar una predica súper emocionante. Y sóbame la espalda y decime que estoy bien. Eso es lo que queremos escuchar. Pero lo que tenemos que escuchar nosotros, porque es necesario, porque Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. Y todas las cosas que el Señor nos está dejando, que es para que nos preparemos. Porque no va a entrar en el cielo nada que sea inmundo. Porque sin santidad. Entonces, la suprema voluntad de Dios, ¿lo encontraste, Lupita? El versículo que te dije es vuestra santificación, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No, el cristiano moderno no quiere escuchar sermones de este. ¿Cómo? Sí, ahí por ahí va. El cristiano moderno no quiere escuchar estos temas. Búsqueme Primera de Tesalonicenses 4. Porque hablar de la santidad definitivamente no es un tema popular. Y eso es lo que yo traigo en esta noche. Yo creo que me lo lleve así para venir a hablarles de la santidad. ¿Por qué el pueblo de Israel cayó? Por falta de conocimiento, por falta de santidad. Porque el Señor nos ha sacado del mundo y quiere que nosotros ahora estemos cada día conociendo cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y nosotros no vamos a poder conocer la voluntad de Dios viviendo en pecado. Entonces Dios quiere que nosotros salgamos de eso. Porque ciertamente Cristo viene pronto, pero si Dios hasta este momento no ha venido, es porque sabe que el pueblo necesita entrar en un estado de santidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de santidad no nos gusta. Cuando el pastor dijo el miércoles, mire, no me pasen con licra aquí al altar. No nos gustan las mujeres. No nos gusta que nos hablen de santidad. A los hombres no les gusta que les hablen de santidad. Pero ese es el tema que más tenemos que estar nosotros viendo hoy en este tiempo. Porque resulta que la santidad es la que a nosotros nos está impidiendo ser buenos cristianos.
Que si nosotros no andamos en santidad, muy difícilmente vamos a ser cristianos que estemos dando un buen ejemplo y que queramos servir en la iglesia. Porque el deseo de servir viene de una vida santa. ¿Me está entendiendo? Una vida en santidad, una vida que está con el Señor. Esa persona no se le tiene que andar rogando. Esa persona le sirve al Señor. Pero aquella que entra en un estado de pecado o de separación o de falta de conocimiento o de descuido, entonces esta persona viene a resultar y a caer en el estado de Israel, de cómo cayó Israel. Y nosotros, como yo le dije, tenemos que estar pendientes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos más que Israel. Nosotros no somos más que Israel. Dice el Señor que a nosotros por gracia nos ha dado la salvación el Señor. Y si nosotros que hemos recibido la salvación por gracia, que es un regalo, y cuando tú la agarras, la empiezas a pisotear, si Dios no perdonó a su pueblo pisoteando la gracia de sacarlo de Egipto y los tuvo que destruir, hermanos amados, ¿cómo? ¿Qué no va a pasar con un pueblo que Dios ha mandado a su hijo unigénito? Y hay parábolas donde dice que ni siquiera a su hijo respetaron. Ni siquiera a su hijo han respetado. Dios nos ha dado su misericordia. Dios nos ha dado a través de la cruz el perdón. Lo más maravilloso de la cruz, y eso es lo que más me encanta a mí, es que Él me perdonó todos los pecados que yo hice. ¿Cuántos se alegran por eso? O sea que si usted ahorita mismo acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, si ayer usted mató a alguien, el Señor lo perdona. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Y cuántos pueden? Pero hay unos que van a decir, no, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a perdonar? Así es la gracia. Esa es la gracia. Dios nos perdonó, nos quitó la deuda. ¿Cuántos se sienten perdonados realmente por el Señor? Porque una de las cosas que te puede impedir el que puedas ver la gracia, el que puedas conocer a Dios, que tengas amor para conocerlo, es que no te sientas perdonado. Y Cristo ya perdonó nuestra deuda. Él nos redimió. Él dio propiciación para nosotros. Pero también viene otra cosa que Dios hace y es la regeneración. Y la regeneración es un trabajo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestra vida. Y es un trabajo en el que conlleva que nosotros también hagamos nuestra parte. Amén. También buscándole al Señor. Y yo a usted le aplaudo el que hoy día esté aquí en la iglesia. Amén. Porque usted está siendo regenerado aquí porque escuchó la voz de Dios que le dijo, vaya a la iglesia, hijo. Vaya a la iglesia, hija. Y usted está aquí quizás en contra de su cuerpo, que usted no quería venir, pero aquí está. Dese un aplauso a usted mismo. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, y ese versículo ya lo tenemos ahí. Entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, cuando entramos en tema de santificación, es que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, primero, que os apartéis de fornicación. Y voy a hablar este tema de manera así, porque la palabra del Señor se habla a tiempo y fuera de tiempo. Jóvenes, Dios quiere que ustedes se aparten de fornicación. Dios quiere que sus hijos, los que están aquí y han aceptado su amor, se aparten de toda fornicación. Fornicación, que ya usted sabe qué significa, no le voy a decir qué significa. Es Dios, lo decimos, es que es no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jóvenes, dice la palabra del Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Y anden como algunos ahí, ¿verdad? Que andan, que no les sienten sabor a la vida. Que no les sienten, no, ahí andan. Jóvenes, dale tu vida a Cristo. Santifícate hoy. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, santifícate, apártate del pecado de la fornicación. Dios al pueblo de Israel, cuando lo sacó, le dijo a Moisés, yo me voy a presentar mañana allá en el monte para que todos te crean y sigan. Y el pueblo se tiene que santificar.
tiene que santificarse. Nadie puede venir al monte, porque aquellos que tocan el monte, ahí me los apedrean, ahí van a ser apedreados, ahí, porque Dios es un Dios santo. Y no solamente santo, 3 veces santo. Entonces, todo pecado nos va a separar de Dios. Toda fornicación, aquí entra para todas. Las viejitas de 50, no me anden fornicando. O sea, santifíquese. Santifíquese. Si aquí hay alguna señorita, una señora, un caballero, guárdese. Ore por su cuerpo. Ore y santifíquese para el Señor, para que usted no entre en una ruina como Israel, que empezaron a fornicar, que empezaron ay no, a mí no me importa la salvación, ay, ¿qué estén diciendo? Yo voy a vivir así mi vida. Y fornicación también entra por los ojos. Deje de estar viendo cosas en TikTok, en Facebook, en Instagram. Miren, qué barbaridad. Tantas cosas que salen que hasta muchas veces nos quedamos sorprendidos. Que muchas veces gente de la iglesia le da likes a los... Cuidado, fornicación no solamente es en el acto, es también en la mente. Entonces tú tienes que santificarte para Dios. Es un tema, como ya te dije, que no es famoso. Arrepentíos porque el reino del Señor... El mensaje de Juan el Bautista no fue popular, por eso lo mataron. El mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos y convertíos porque el reino del Señor se ha acercado. Y entonces a nosotros el Señor nos está diciendo cada mañana y cada tarde: arrepentíos, convertite, porque yo ya vengo, ya estoy a las puertas. Y no va a entrar al cielo nada que sea inmundo ni que esté pecando. Sigamos adelante porque también, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. También a los esposos y esposas. Mucho cuidado con que usted le ande contestando a quién sé yo, que le ande hablando al oído, las mujeres, ¿verdad? Mucho cuidado, respete a su esposo, dama, respete a su esposa, caballero. Porque le estoy diciendo acá en esta noche que yo le traje un tema y es conociendo la suprema voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De ese versículo. Mire, nosotros olvidamos todo, ¿verdad? Olvidamos, vuélvelo a poner, Dani. Es vuestra santificación. O sea, de toda la voluntad de Dios. Él no quiere que nosotros tengamos el carro. También nos quiere dar la casa, el carro. Pero su suprema voluntad es vuestra santificación. Entonces, sigamos adelante. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Miren, en concupiscencias, aquí en la mente también. Ojo, hermanos. Ojo, no mirar más arriba de la falda. Ojo, hermanas, también, amén, aleluya, santificarnos delante del Señor. Y miren, hermanos, ese día que el Señor habló con Moisés, habló y toda la gente lo escuchó, la gente temblaba y la gente le decía: Moisés, dile a Dios que no hable con nosotros, que te hable solo a ti, porque estamos temblando. Temblaba el pueblo de escuchar a Dios. ¿Quiere escuchar usted a Dios? ¿Quiere escuchar? Y yo cuando me meto ahí en la palabra, Dios mío, ¿y qué estaba sucediendo en ese momento? Que la gente temblaba, pero la gente ya se había santificado. Cuando el Señor dice que hay que santificarse en esa vez, el Señor le dijo al pueblo: no va a tener relaciones sexuales en la noche, porque en la mañana yo me voy a presentar. Estaba hablando a los esposos. Tan santo es Dios que usted, cuando venga a tener acá un privilegio, usted se tiene que santificar. ¿Me está entendiendo? Que cuando usted va a servirle a Dios de alguna manera, para servirle a Dios, usted se tiene que santificar. La próxima vez que yo le diga santifíquese, usted ya sabe lo que le estoy diciendo, porque usted le va a dar a Dios un servicio. Santificar. Mire, ¿por qué es tan importante para Dios la santificación? Porque nosotros, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo? Ya voy a ir terminando ya. ¿Qué dice el versículo más adelante? Que ninguno agravie ni engañe en nada. Esto es parte de la santificación, lo que nos está explicando acá el Señor.
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificados. Hermano, no agravie a nadie, no agravie a su pastor, no agravie a su hermano, no se comporte mal, no tenga mal en su trabajo. Hermanos, la santificación, yo sé que nos cuesta y es un tema que ya le dije, no es popular, pero ¿qué dirían las personas en su trabajo de usted? ¿Que usted es un déspota? ¿Que usted es un mal hablado? ¿Que a usted le gusta humillar a la gente? Amén. No sé si aquí hay supervisores, hay líderes. ¿Qué dirá la gente de usted en sus trabajos? Mucho cuidado, santifíquese. Santifíquese en todo momento, dele la gloria a Dios, porque aquel que se tiene que alabar es aquel que conoce cuál es la voluntad de Dios. Si no dice ahí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? No nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a santificación. El problema de hoy en día, de nosotros los cristianos, es la inmundicia. Ha entrado inmundicia, hay inmundicia en los pensamientos, en las actitudes, hay inmundicia. Y Dios quiere que nos santifiquemos porque su reino está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Romanos 12:1, presentando pues vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque esta es el culto, el verdadero culto, la verdadera adoración. Mire, la adoración no es la que nosotros venimos a dar aquí. La verdadera adoración es la que usted presenta con su cuerpo, con su mente y con su corazón. Dice otra vez Romanos 12:1, si lo puedes poner ahí, Romanos 12:1, lo acabo de decir, presentaos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que ya dijimos que es la cruz del Calvario, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Entonces la santificación, ya le dije, es un proceso que inicia en la conversión. Otra vez, ¿cuántos convertidos hay en este lugar? O ya fueron menos. ¿Cuántos convertidos hay en este lugar? Por Cristo nosotros estamos ya justificados, amén. Y este es el pasaje. Dios quiere que nosotros vayamos santificándonos, porque el plan y el propósito de Dios cuando nos sacó y nos santificó fue que fuésemos hechos igual que a Jesús. De esa manera. Por eso que el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y búsqueme Romanos 8, por favor. Romanos 8:32, para que nosotros podamos ver más ampliamente la suprema voluntad de Dios. Nosotros es un proceso la santidad. Dios no quiere que nos quedemos de la manera en la que Dios nos trajo, nos limpió. Dios quiere que cada día nosotros vayamos en un crecimiento. Es progresivo. Dios está trabajando en nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios está trabajando en nosotros hoy. Romanos 8:29. Cuando hablamos de este concepto o de este contexto de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a esas cosas que Dios lleva a cabo en nosotros. Entonces, cuando ustedes lo encuentran en el 29, vamos a leerlo. Porque su plan es hacernos cada día semejantes a Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Cuando usted salga de este lugar, que probablemente el otro domingo ya no se va a acordar de lo que predicamos, solamente una cosa quiero que se acuerde, que el plan de Dios es cada día asemejarnos a Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que nos asemejemos, que seamos más como Cristo. Y cuando yo le digo más como Cristo, vaya a su casa, lea y lea cómo era Cristo y lo que Cristo dice que quiere que nosotros seamos así. Porque esto lo dice Pablo. Porque dice el versículo 29, porque a los que predestinó, a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
Hermanos, entonces hay muchas personas que hoy en día, aquí no, pero muchas personas cristianas ignoran lo que son hijos de Dios. Ignoran a lo que Dios los ha llamado, el plan de Dios. Ignoran, y es ahí donde la santificación, hay muchas personas que no saben que Dios los sacó de Egipto, como el pueblo de Israel, para que vengan y sean el pueblo santo de Dios. Porque el Señor, si hablamos de santidad, vaya a leer Levíticos. Y no lo podemos arrancar de ahí. Y Levítico nos habla sobre la santidad de Dios. Tan santo era Dios que aquí en la tierra donde Él se iba a presentar, le llamó el lugar santísimo, donde las personas que entraban ahí, que eran sacerdotes, tenían una manera, Dios les había dicho de cómo iban a entrar a ese lugar. Santo, la ropa limpia, todas las cosas que Dios les decía, todo al pie de la letra lo tenían que cumplir para entrar a ese lugar santísimo. Entonces yo quiero decirle a usted, porque el enemigo nos empieza a hablar a nuestra mente y a decirnos, ¿y quién va a ser santo? Nadie es santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Ahí está. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. O ustedes de lo dicen, ay, qué santita se siente aquella. Ay, qué santito se siente. Porque hay personas así, esas son palabras del enemigo que te está diciendo. Y los griegos, saben ustedes, que decían que el cuerpo era pecaminoso. Así es que, ¿sabes qué? Como el cuerpo es pecaminoso, pequemos y pequemos. Pequemos. Y los griegos eran una cosa. Cuando ustedes empiezan a leer historias de los griegos y de lo que está pasando alrededor, no solo los griegos, se tiran a una desgracia porque piensan que el cuerpo, no, ya no hay remedio. No, nadie es santo. No podemos. Pero Cristo vino y a través de Jesucristo a regenerar, aleluya, nuestra vida. Entonces a Él le interesa que nosotros seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas, para que nosotros podamos ser semejantes a Dios. Entonces usted y yo tenemos que ir en el proceso de conocer más a Dios, porque nos tenemos que seguir santificando. Amén. Dios quiere que usted, esas malas palabras que salgan de su boca ya no salgan más. Porque es justicia. Usted tiene que vivir en justicia, en juicio. Juicio es la capacidad de entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda todos los días a cumplir la voluntad de Dios. Bendito Jesús. Y dice Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser sea santificado, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Ahí está. Los griegos decían, no, el cuerpo no, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:23 también dice que Dios nos pide la paz. La paz. La santidad. También hay otro versículo, no sé si es el mismo o el que sigue, que dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Bendito Dios. ¿Cuántos están alegres por esta palabra? Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Porque tenemos que santificarnos para guardarnos irreprensible. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y Él lo que quiere es que nosotros recuperemos cada día nuestra condición original. Aquella condición donde Adán y Eva podían estar cerca de Dios. Podían estar cerca de Él. ¿Cuántos quieren estar más cerca de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? No solamente a través de una profeta. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en sus corazones? Amén, aleluya. Y Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, Primera de Pedro, vamos a estarlo leyendo también para poder apoyarnos en la palabra de Dios sobre este tema de la suprema voluntad de Dios, que es la santificación. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como, ¿qué dice ahí? Hijos desobedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra
Ignorancia. Usted por ignorancia se tomaba la caja de 6, ¿verdad? Por ignorancia. ¿Cuántos por ignorancia, verdad? Se iban a lugares donde no tenían que estar. Se tomaban el six-pack. Se tomaban, no sé, se introducían droga. Pecaban deliberadamente con uno, con otro y así. Pero Dios nos está hablando a nuestras vidas y Dios sabe lo que hace. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a su pueblo. Yo no dudo. Y yo le dije, Señor, este mensaje, yo lo quería cambiar para decir, Dios me cambió el mensaje. No, yo quería hablar de otra cosa y yo dije, no caemos bien con estos temas. Yo me recuerdo que hace como unos 4 años, yo estaba predicando y en medio de la predicación, que estaba hablando también del pecado, dije, hermanito, deja de hablar con esa mujer que no es tu esposa. Ese hermanito me dijo después, hermana, el Señor me habló a mi corazón. Luego después yo me di cuenta de que fue un matrimonio que hubo ahí una ruptura por un momento. Y entonces Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios quiere que haya un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Que haya un pueblo santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo hay un llamado, hermano, hay un llamado, hermana, hay un llamado en esta noche. Sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que debemos de reconocer. Bendito Dios. Bendito Dios. No siempre nuestras palabras son las correctas, nuestras actitudes no son las correctas, pero tenemos que nosotros buscar la santidad todos los días. Tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. La meta de la santificación. ¿Cuántos quieren ser santificados en su palabra? Cada día más y más. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de todo pecado, pecado de inmundicia, de fornicación, pecado de adulterio, de mentira, de robo, de faltar el respeto a su esposa, a su mamá, a su hermano, a su jefe. Ya empecemos a dar frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de todas las cualidades, la Biblia nos habla de lo que Dios es. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Le voy a pedir al hermano Donay que se venga al piano. Dios ¿qué? O sea, Él es, la Biblia te habla de todas las palabras que Dios es. Pero hay un atributo que dice la Biblia, que Dios es santo. Y no solamente santo, sino que es 3 veces santo. Y con esto te quiero decir, que con esto que Dios es 3 veces santo, ¿qué nos da a entender? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa? Dios quiere que haya santidad en el pueblo, que haya santidad en nuestros corazones, porque Dios quiere prepararnos para el gran evento que está pronto a suceder, que es la venida del Señor. Bendito Dios, es la venida.